noches. Les doy la bienvenida de Cursos, programa televisivo del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Como cada semana, a través de Televisión Universitaria, en este espacio presentamos entrevistas, diálogo, debate sobre diferentes temáticas coyunturales y de interés. En esta oportunidad estaremos abordando dos estudios sobre la situación de violencia contra las mujeres en Bolivia, y para ello nos acompaña una invitada muy especial que es Vivian Schwartz. Vivian es socióloga de profesión, tiene un doctorado en ciencia política de la Universidad de Vanderbilt, es coordinadora del área de investigación social de ciudadanía, comunidad de estudios sociales y acción pública, y es coordinadora y autora de estos dos estudios que vamos a estar hoy abordando en el programa. Vivian, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar sobre este tema que es tan importante y que es tan crítico en nuestra sociedad en este momento. Muchas gracias, buenas noches a todas, a todos. Gracias, Vivian, por estar aquí en el programa y acompañándonos. Valga la pena recordar que el 25 de noviembre es una fecha emblemática, una fecha conmemorativa en honor a las hermanas Mirabal, las conocidas mariposas, una fecha que ya hace más de 20 años venimos reivindicando, conmemorando para hablar de las múltiples violencias sobre las mujeres. A pesar de haber pasado tantos años y seguramente en nuestra ciudad, así como en diferentes latitudes del mundo, en conmemoración a esta fecha escucharemos sendos discursos sobre la violencia, sobre cómo combatir. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, todas las acciones que se hacen son de repente muy efímeras y se trata la violencia como si fuera algo ajeno a la realidad, cuando la sociedad es quien tolera, quien legitima estas violencias, ¿no? Una autora mexicana, Julia Monarres, siempre dice los cuerpos violentados no son cuerpos que existen en el vacío, sino son cuerpos que responden a una sociedad que permite los asesinatos, y en este caso Cochabamba tiene las violencias, y Bolivia también, que soporta y tolera. Es por eso que quisiera empezar con esta publicación, que me parece un título muy acertado, muy oportuno, que es La violencia invisible, valores que sostienen y legitiman la violencia y representaciones sociales de la violencia contra las mujeres, que nos ofrece datos comparativos del 2015 y 2017. Una pregunta casi obligatoria y de rigor es: ¿cómo surge la inquietud por realizar estudios sobre la situación de la violencia contra las mujeres de estas características y, desde luego, cuál es su importancia? Sí, gracias. Bueno, más que una inquietud, en realidad es una obligación que nos ha impulsado a hacer este estudio junto con la Alianza Libre Sin Violencia, en el marco del trabajo con la Alianza Libre Sin Violencia, que es una red de organizaciones de la sociedad civil boliviana que en todos los departamentos de Bolivia y desde todos los frentes lucha por la reducción de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en el país. Es un reconocimiento de la realidad, de la dimensión real de la violencia contra las mujeres en el país, y es una respuesta a la falta de información que debería venir del Estado. Nosotros hemos iniciado, hemos hecho estos estudios, sobre todo este informe comparativo, en base a dos estudios de opinión pública que hemos realizado, uno en 2015, uno en 2017. Hemos hecho encuestas de opinión pública en todo el país, con cobertura de todo el territorio nacional, con una muestra representativa de toda la población nacional. Hemos hecho 2.000 casos en cada ronda, y hemos decidido hacer este estudio comparativo. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano debería ser el que a través del INE emite más bien estadísticas de incidencia de violencia, emite esta información, lleva un seguimiento y un registro de la incidencia de violencia, y en respuesta a esa incidencia emite también, promulga políticas públicas, hace inversiones públicas para luchar adecuadamente. Sin embargo, la primera encuesta sobre situación de violencia de las mujeres realizada por el INE en el país recién se ha hecho en 2016. Los resultados ya son accesibles al público, pero en 2015 todavía no había nada,
y en vista de que la ley 348 se había promulgado ya en 2013, era necesario hacer un seguimiento y ver si estaba teniendo efecto en la reducción de la violencia contra las mujeres. Ahora bien, no se trata solamente de un estudio sobre la incidencia de violencia, es muy importante saber cuántas víctimas, de qué tipos de violencia tenemos en el país para poder luchar adecuadamente contra la violencia y responder adecuadamente desde las instituciones, pero no es lo único que tenemos que trabajar sobre el tema de violencia. Por eso este informe en especial, este enfoque del estudio, se llama La violencia invisible y habla de los valores, de los comportamientos, de las creencias, de los hábitos que en la sociedad boliviana permiten que siga ocurriendo la violencia, que sigamos teniendo tasas tan altas de violencia como las que tenemos en el país y que además sigamos justificando que la realidad en la que vivimos, la realidad de vulneración de los derechos de las mujeres, es algo normal o es algo natural o es el orden normal de las cosas. Entonces, para tener un diálogo adecuado con la sociedad, para hacer un mea culpa adecuado también, para poder demandar políticas adecuadas, es necesario que reconozcamos la raíz verdadera del problema y dónde radica, de dónde está naciendo y cómo lo vamos a trabajar. Indudablemente está naciendo de nuestros valores, de cómo hemos aprendido a relacionarnos entre hombres y mujeres, de cómo seguimos enseñando a las siguientes generaciones cómo es una relación normal entre hombres y mujeres. Y en nuestro país, en este momento, esa relación normal entre hombres y mujeres incluye la violencia. Entonces es necesario enfocarse en los valores y reconocerse en estos estudios, en estas encuestas, para entablar diálogos que de verdad vayan a tener un efecto de reducción efectiva de la violencia. Indudablemente lo que mencionas es bastante cierto, puesto que estos valores, representaciones sociales, mandatos de género son las formas que van legitimando esta violencia que reiteradamente afirmamos es un pilar fundamental de esta reproducción del sistema patriarcal, del orden patriarcal, en este caso en Cochabamba, que no podría ser posible sin la violencia, ¿no? En todas sus formas, quizás el culmen o las violencias o los datos que ahora, gracias a la incidencia de la academia, de las mujeres, de los movimientos organizados, tenemos acceso a ciertos datos desde la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, son datos que no tienen una caracterización sociodemográfica, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, hablar de estos valores, sin lugar a dudas, y como parte del estudio que se ha realizado, ha demandado, yo creo, todo un esfuerzo, y además que tiene hallazgos que son dignos de comentar y más que todo, como se menciona también en el texto, preocupaciones. ¿Cuáles son estas preocupaciones en virtud de los hallazgos? Son muchas, pero creo que el principal resultado de todo el estudio y de esta mirada a nuestros valores es que en Bolivia, no solamente en Cochabamba, en Bolivia todavía hombres y mujeres no nos reconocemos en el mismo nivel, no nos reconocemos como iguales. Y no me refiero a un comentario que muy a menudo recibo, a veces en burla, a veces en serio, es bueno, si somos iguales, ya no les vamos a abrir la puerta a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces ustedes deberían ser tan fuertes y cambiar llantas. No se trata de eso, o sea, realmente eso es una trivialización del tema de la igualdad que también tenemos que empezar a parar. No nos reconocemos iguales en derechos, no nos reconocemos iguales en capacidades. Claramente los datos en 2015 y en 2017 muestran que en general más de la mitad de la población boliviana en ambas rondas considera que los hombres tienen un tutelaje todavía sobre las mujeres, que lo normal es que los hombres
decidan y evalúen y juzguen si las mujeres se están comportando bien o no, están tomando buenas decisiones o no. Entonces, mientras no nos relacionemos en un ámbito de igualdad, difícilmente vamos a empezar a reconocer los obstáculos y los detonantes de la violencia contra las mujeres en la sociedad. O sea, también con demasiada frecuencia escuchamos que la gente está cansada de las feministas y les dicen feminazis y todo, y también considero que es parte de esa tensión de hacerse reconocer en un ámbito de igualdad, porque hay muy arraigada todavía en nuestra sociedad esta idea de que los hombres tienen más capacidad de decisión o entienden mejor cómo funcionan las cosas en la vida y entonces deberían estar a cargo de tomar las decisiones. Creo que, véase de donde se vea, ya sea de cómo entendemos el rol de la mujer en el ámbito público, cómo entendemos los roles de los hombres y las mujeres en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, en la distribución de tareas domésticas, en la distribución de tareas de cuidado, incluso en el ámbito íntimo que tiene que ver con las decisiones sobre la fertilidad, la sexualidad, el cuerpo. En todos estos ámbitos, la opinión generalizada sigue de manera muy arraigada enfatizando que los hombres tienen poder de decisión y palabra por encima de la de las mujeres, ¿no? O sea, las posiciones más atenuadas son las que dicen, bueno, deberían decidir entre los dos, que tampoco, que también es un porcentaje considerable de población, pero la mayoría de la población nacional sigue sosteniendo que no debería ser así. Entonces, esto nos lleva a justificar o a cerrar los ojos quizás ante situaciones de violencia, ¿no? Porque si bien ya casi nadie dice abiertamente que su marido le pega porque tiene derecho a pegarle o porque la quiere, digamos, pero sí seguimos justificando ahora a veces con temas de dependencia económica, con la dependencia de los hijos, con bueno, no hay que meterse porque el tema de la violencia es un asunto privado de la familia, o con justificaciones que están de nuevo asentadas en esa manera que tenemos muy arraigada de ver las cosas, llegando a extremos, que creo que es el otro hallazgo que debería ser una alerta para la sociedad, llegando incluso a justificar, por ejemplo, la violencia sexual en el país. Sí, es verdad que nos horroriza cuando 5 o 6 tocamadera chicos han atacado a una menor de edad, pero cuando una mujer de 20 años la ha violado su exnovio, por ejemplo, nadie se escandaliza tanto, ¿no? Y el acceso a justicia para esa víctima de violación es un camino sumamente tortuoso, difícil, porque tendemos a culpar, y si no a culpar directamente, a buscar justificaciones para esa violación en los comportamientos de las mujeres. Y esto verdaderamente quiero que quede claro que no es mi opinión, es lo que dicen los datos recogidos de la población de todo el país en 2 encuestas, una realizada en 2015 y en 2017. En el siglo XXI, más de la mitad de la población sigue creyendo que a las mujeres las violan porque estaban vestidas provocativamente. Entonces, verdaderamente esto va más allá de un problema de dependencia económica, que no es poca cosa, o de una borrachera, que es la justificación usual para la violencia, y está arraigado en nosotros. Entonces, este estudio y el siguiente del que, no, perdona que me adelante, pero del que vamos a hablar, lo que hace es mirar qué pasa en la sociedad boliviana, qué es lo que la sociedad boliviana está haciendo para reducir la violencia o no en este momento, y también qué pasa por parte del Estado, porque no es un asunto, es verdad, que tenga que resolver solamente la sociedad, no es un asunto solamente privado, sino que es un asunto que tenemos que resolver todos. Sí, Vivian, y coincido contigo plenamente, y si bien aparentemente vivimos en una pseudo igualdad,
gracias al movimiento organizado, siempre lo digo, organizado de mujeres feministas, no feministas, que han reivindicado en diferentes momentos históricos una serie de derechos, ¿no? Y también el tema de una vida digna, libre de violencia, que ha sido un derecho que se ha ido reivindicando desde el 90, el 2013, la ley 348, y sin embargo yo, retomando lo que dice Alicia Puleo, que es una feminista española, que dice, vivimos en patriarcados de consentimiento, ¿no? No necesariamente pueden haber leyes en favor de la igualdad, leyes para prevenir violencia, etcétera, pero de todos modos este patriarcado sigue permeándose en las actitudes de la sociedad, se va a través de los mandatos se va legitimando, se va sosteniendo. Indudablemente uno de los datos más preocupantes que llama la atención es esta naturalización de la violencia sexual, en esto que se ha venido denominando la cultura de la violación, y pues con los hechos suscitados en otras latitudes del mundo como España, la manada. Entonces sí nos da mucho que pensar, y desde luego también me gustaría que al respecto de este estudio nos puedas comentar qué está pasando también con el trabajo de cuidado y las tareas domésticas, ¿no? Porque es un tema que Ciudadanía está impulsando muy fuertemente, que creo que sería digno de otro programa. Sin embargo, en lo que respecta a esta legitimación de la violencia, también tiene una preponderancia importante el hecho de que no se haya trastocado el ámbito privado, ¿no? Y todavía incluso que la violencia sí se considera algo en el ámbito privado, que a pesar de la ley igual se sigue considerando que la casa es ese espacio per se en el que nadie debería meterse, ¿no? Pero sin embargo tampoco no suceden cambios respecto al trabajo de cuidados, al trabajo doméstico, que es un tema que creo que han puesto en debate. Sí, es un tema que estamos discutiendo desde hace unos años ya, desde diversos ángulos, desde las instituciones públicas, desde la sociedad civil con experiencias de cuidado, y básicamente es de nuevo un tema que es de justicia y de igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos bien que ahora el acceso al mercado de trabajo para las mujeres ya no es prohibido, ni a nadie tampoco se le ocurre, o realmente a muy poca gente se le ocurre seguir diciendo las mujeres en la cocina y los hombres en el trabajo, ya no es así. Pero lo cierto es que las condiciones en las cuales las mujeres acceden al mercado de trabajo, acceden al espacio público, por ejemplo, en su participación política también, no son tan libres ni tan amplias y no están todavía en condiciones de igualdad con los hombres. Y una de esas condiciones de desigualdad es la distribución de las tareas de cuidado, que tienen que ver con el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores en la familia, el cuidado de las personas discapacitadas, las labores domésticas, las labores del hogar, en las áreas rurales, con mucha desigualdad. La responsabilidad por estas tareas cae siempre o casi siempre en las mujeres del hogar, no importa si es la madre, si son las hermanas mayores. Entonces una mujer que en promedio, por ejemplo en las ciudades, tiene de 4 a 5 horas de trabajo de cuidado, entre limpiar, cocinar, llevar a los niños al colegio, etcétera, ¿cómo puede trabajar 8 horas al día además? ¿No es cierto? Entonces, esa ya es una condición estructural en nuestro país de desigualdad, porque ahora no alcanzan los sueldos para que las mujeres se queden en la casa a cuidar los hijos, aunque fuera su opción, que es también una opción para las mujeres. Entonces, no podemos con medio tiempo de trabajo ganar lo mismo que los hombres. La desigualdad en el nivel de ingreso de hombres y mujeres también ha sido evidente en los datos que salen del estudio. Entonces, de nuevo, sí, todos estamos muy de acuerdo con que obvio que las mujeres deberían salir a trabajar, pero no estamos dispuestos a crear las condiciones para que salgan a trabajar en igualdad de oportunidades con los varones en nuestra sociedad todavía. Entonces, eso tiene que ver, están cambiando las opiniones y las actitudes en el tema de la corresponsabilidad, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Sí, las generaciones más jóvenes
tienen una visión un poco más justa de la distribución de las tareas del hogar, pero aún así, en 2017 nuestros datos indican que el 75% de las personas entrevistadas en la encuesta todavía opina que dentro del hogar, cuando ambas personas trabajan, el hombre y la mujer, la pareja, dentro del hogar el hombre solamente debe ayudar, ¿no? Y un porcentaje muy bajo de la población considera que deberían repartirse las tareas por igual. Bien, Vivian, realmente nuestro tiempo es tan corto y tenemos tanto para hablar, pero ya para ir finalizando, sin embargo, no quiero dejar de lado este otro estudio. Como bien se menciona también en el estudio, estamos viendo como dos caras de la misma moneda, a pesar de que en términos metodológicos no representa una muestra representativa, sí, valga la redundancia. Sin embargo, es importante analizar el quehacer de las instituciones, esta dimensión subjetiva de las y los servidores y servidoras públicas, y desde luego además cuál es el balance respecto al desempeño institucional y el balance de la ley 348, ¿no? Más o menos ya son 6 años de su promulgación, sin embargo con muchas críticas, desde luego que tiene luces y sombras, y me gustaría conocer tu análisis al respecto en virtud del estudio realizado. Lo más brevemente posible. Tenemos 5 minutos, queda, pero está bien. Sí, creo que hay 3 puntos que resaltar que son resultado de esta investigación y que nos queda claro a partir del trabajo que hemos realizado. Uno, la ley 348 se ha promulgado y se ha anunciado a la sociedad como un avance importante en la lucha contra la violencia contra las mujeres en el país, y además como una muestra del compromiso del Estado boliviano por asumir esta lucha como una cosa importante, una meta importante para el país. Sin embargo, 5 años y medio después de su promulgación, esta ley no está cumpliendo obviamente con las altas expectativas que se tenía de ella, pero tampoco está cumpliendo con las bajas expectativas que se tenía de ella, ¿no? Entonces, ese compromiso del Estado no está reflejándose en el desempeño de las instituciones que están comprometidas en diferentes aspectos del proceso del tratamiento de los casos de violencia contra las mujeres, y el tema es ¿por qué? ¿No es cierto? Uno, porque ese compromiso no se refleja en una inversión pública adecuada para hacer funcionar la ley con todas, la redundancia, las de la ley, como debería, con todos los recursos humanos, con el equipamiento, con toda la capacitación de recursos humanos adecuados para atender a las mujeres. Y el punto aquí es que esto equivale a una negación de acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia, que no tiene que ver solamente ni estrictamente con el órgano judicial, con el sistema judicial en el país, sino que tiene que ver con la cadena de instituciones que la ley establece que deben intervenir en los casos de violencia, desde los SLIMs y la policía, la FELCB, hasta el Ministerio Público y finalmente el sistema judicial. Entonces la inversión pública que el Estado hace no es suficiente para lidiar con la gran demanda de acceso a justicia de casos que existen en el país. Y creo que en parte esta inversión no es pública por el otro hallazgo que es muy importante que sale de este estudio también. Y es que no estamos queriendo reconocer, tampoco en el Estado ni en las políticas públicas, y en una gran proporción de los casos de los funcionarios públicos que hemos entrevistado y que trabajan en estas instituciones, no estamos queriendo conocer la verdadera naturaleza del problema de la violencia. Para el Estado boliviano y para estas instituciones hay 2 problemas. Uno, la violencia es problema de las mujeres, y esto es falso, ¿no es cierto? La violencia, las mujeres no se pegan entre ellas,
Entonces no puede ser solamente un problema de las mujeres, la violencia es un problema de todos. Entonces, al tener un enfoque erróneo que mira solamente a las mujeres, estamos perdiendo y están perdiendo estas instituciones por lo menos la mitad de el área que deberían cubrir y lo que deberían trabajar para intervenir en estos casos. Y dos, es que el problema de la violencia, que es otro error en cómo entendemos la violencia contra las mujeres, es que el Estado, las instituciones, los funcionarios están considerando principalmente el problema de la violencia como un problema de inseguridad ciudadana, que no es tampoco la raíz, la causa de la violencia contra las mujeres, porque la mayoría de las mujeres que han sido atacadas físicamente, han sido atacadas más del 80% de los casos en sus casas, por sus parejas, por sus exparejas. Entonces, el mito del delincuente que camina por la calle y ataca a mujeres en nuestro país, no es verdad, ese no es el problema de la violencia. Sí hay un 8 o 9% de los casos que efectivamente obedecen a la delincuencia, pero mientras las instituciones y el Estado no enfrenten la verdadera raíz que está en nuestros comportamientos, en cómo nos vemos y nos entendemos como sociedad, va a seguir cojeando todo el aparato institucional en la manera como luchamos contra la violencia en nuestro país. Te agradezco mucho, Vivian, siempre el tiempo es corto, pero esperamos que las personas que nos están viendo puedan ver de manera digital estos importantes estudios y así también poder hacer el análisis desde sus casas. Muchas gracias. Y, sí. Solamente brevemente, todas las personas que quieran pueden entrar a la página web de Ciudadanía, www.ciudadaniabolivia.org, y descargarse gratis los resultados de los estudios, están en PDFs descargables. Muchas gracias, Claudia, por la conversación y por la oportunidad. A ti, muy buenas noches, hasta otra oportunidad.